Arrancamos entonces los organizadores grupales, que son configuraciones latentes de los grupos, por lo general inconscientes. Hay un autor que se llama Didier Rancière, discípulo de Lacan, que trabajó con los grupos y determinó, hola Marga, determinó que hay algunos organizadores que pueden derivarse de las formulaciones de Freud, uno de los cuales se llama complejo de Edipo. Ustedes saben que el complejo de Edipo trata de una triangularidad originariamente entre función materna, función paterna, lugar del hijo. En el cuaternario del dispositivo sería función paterna, lugares de madre e hijo y castración. Porque lo que se dirime en el triángulo edípico es la ley de prevención del incesto, angustia de castración para el varón, complejo de castración para la mujer, de lo cual se deduce la exogamia. Bueno, en los grupos aparece este organizador traducido a la problemática del grupo. Es decir, que se forman triángulos de distintas maneras en donde hay una alianza y un excluido. Ejemplo, en este grupo podría ser una alianza entre Anabela y Marga versus el grupo. De hecho, ellas dos evocan las figuras parentales. Son asimétricas de ustedes. Asimétrico significa que están imbuidas de un cierto poder otorgado por la institución, en tanto son cocoordinadoras, a las cuales se les atribuye un saber hacer y una garantía del encuadre y del proceso grupal a través de las intervenciones. Otro triángulo que determinó Pillon-Rivière es grupo, equipo de coordinación, tarea. A veces la tarea queda por fuera, cuando el equipo de coordinación se alía con el grupo para instalarse en el polo fantasmático. Ustedes saben que el polo fantasmático es un polo muy atractivo que saca a los grupos del polo técnico. Entonces, en esos casos quedaría la tarea por fuera. Otra de las posibles configuraciones triangulares es grupo, equipo de coordinación, docente. Otra podría ser grupo, equipo de coordinación, institución. Ahora, ¿cómo se disfraza este complejo de Edipo? No con los parámetros del Edipo real, sino a través de disfraces, que se manifiestan a través de quejas, cambios del clima grupal, a veces ataques, a veces se ve a la pareja de coordinación como una amenaza, otras veces la amenaza está formada por el equipo de coordinación en alianza con la institución o con el docente, pero también pudiera ser que el equipo o alguno de los integrantes del equipo quedara excluido. O sea, hay todas las variantes, siempre disfrazadas por algo de los adultos, de lo académico y cosas por el estilo que son de la vida cotidiana. Ustedes van a ver, por ejemplo, en una oficina que hay un jefe o una jefa y de pronto algún integrante preferido, que se forma una alianza y una resistencia por parte del resto del grupo. No nos olvidemos que
Cuando nosotros intervenimos en una organización, por ejemplo una empresa, que por lo general nos convocan por obstáculos de los llamados epistemológicos, o sea, del polo técnico, siempre vamos a encontrar por detrás el polo fantasmático. Curiosamente, Pichon-Rivière al polo técnico le llama tarea explícita y al polo fantasmático tarea implícita, o sea, la construcción y evolución de los vínculos. Digo curiosamente porque en psicología social está explicitado que nosotros trabajamos los vínculos. No sé por qué Pichon le puso ese nombre, porque implícito significa que pasa inadvertido. El otro organizador grupal de Ansier es el conjunto de las protofantasías. Acuérdense que las protofantasías son 4 respuestas a preguntas esenciales de los niños. ¿De dónde venimos? De la escena primaria. ¿A dónde vamos? Vida intrauterina. ¿Cuál es el origen de las diferencias sexual-anatómicas? Fantasma de castración. ¿Cuál es el origen de la sexualidad? Fantasma de seducción. Ahora, ¿cómo se ve esto en los grupos? El tema de la escena primaria tiene mucho parentesco con el triángulo edípico, porque también hay una pareja, acuérdense que originariamente esa fantasía deriva de la idea inconsciente del coito permanente de los padres. A diferencia del complejo de Edipo, el bebé, vamos a decir, está incluido, está fusionado en ese coito, es un coito de A3, en donde en el clima grupal hay una idea de fusión con el equipo de coordinación, o sea, una indiscriminación. Lo fusionado es aquello donde no hay no solo individualidades, sino identidades. Hay pérdida de las identidades. En cuanto a la fantasía de castración, o fantasma de castración, está toda la cuestión de las normas. Es decir, las normas son restrictivas, prohíben, castigan, pero también habilitan. De manera que la castración se nota en el grupo por 2 vías. En lo que hace a la institucionalidad, por vía de las normas. Pero hay otra manera de la castración, que es el desmembramiento del grupo. Cuando el grupo pierde miembros, integrantes, dicen si esto coincide, o sea, está en paralelo o analogiza la idea de la castración, falta un miembro. Entonces, ahí hay idea de desmembramiento. En el fantasma de seducción, pudiera ser que haya una erotización en el grupo, es decir, que en el polo fantasmático haya una preeminencia de lo erótico, ya que el polo fantasmático abarca muchas categorías, abarca pujas por el poder, cuestiones narcisistas, teles positivas y negativas, alianzas y rechazos, pero también está el fantasma de seducción, es decir, cuando el grupo se erotiza. No nos olvidemos que los grupos, los integrantes de un grupo tienen la peregrina idea, aunque sea inconsciente, de que es un grupo terapéutico. En el grupo terapéutico no hay límite para la asociación libre. En los grupos operativos nuestros, la asociación libre está destinada solamente al polo técnico. En el polo fantasmático es asociación restringida, justamente, para que nadie se confunda que esto no es un grupo terapéutico. Pero la fantasía está de que el grupo me va a solucionar los problemas personales.
es un modo de primarización de los grupos. A veces, cuando la erotización es alta y no es cortada, no directamente, sino siempre en forma indirecta, por la coordinación, esto perturba la tarea, como perturbaría la tarea una transferencia negativa o una transferencia erótica. O sea, el erotismo se chupa toda la libido del grupo. Por eso Pillon dice, para estos casos, y con perdón de la mesa puesta, hay que coger con la tarea. Es decir, libido puesta en el trabajo. Con lo cual les estoy diciendo que en la vertiente de la actitud psicológica, que no solo es para los profesionales, sino también para los estudiantes, tiene que haber un esfuerzo voluntario en el sentido de ser responsables de abocarse a la tarea. Y la tarea es aprender y articular. No solo aprender las teorías y las técnicas, sino aprender lo vincular para la tarea. Por eso siempre les decimos, a nosotros no nos interesa que se hagan amigos o no, pero sí que se vinculen para trabajar. Además, en el grupo, las transferencias negativas se pueden trabajar, las eróticas también, porque no todo pasa por el inconsciente, también está la voluntad del yo. Es decir, en la cuestión de la actitud psicológica, tiene una alta incidencia la cuestión voluntaria. ¿Cómo me pongo yo frente al otro para hacer algo con el otro? La cuestión actitudinal, más allá de las aptitudes, que son mis habilidades, mis conocimientos, mis herramientas. Entonces nosotros en el grupo operativo, a lo largo de la carrera, debemos aprender a adoptar una actitud psicológica correcta, que en esta materia se llama actitud psicosocial. Actitud psicológica viene de la psicología, o como le decía Freud, actitud analítica. Aparte de eso, Ansier determinó lo que se llaman los fantasmas grupales, que son configuraciones que él encontró cuando trabajó con los grupos, que tienen diversos matices. Por ejemplo, está el grupo ilusión, en donde, vía narcisística, los integrantes del grupo se han puesto de acuerdo en que son el mejor grupo. Grupo ilusión. Esto nos conecta con el yo ideal de Freud. O sea, en lo grupal sería el grupo ideal. No existe el grupo ideal, pero existe la fantasía del grupo ideal. El mejor grupo de la escuela, por ejemplo. Cuando ustedes vieron o trabajaron las dos crónicas que yo les mandé sucesivas, ustedes vieron que en la segunda crónica aparece claramente esto del grupo ilusión, pese a todo lo que había pasado con el coordinador. Porque son dos crónicas sucesivas en las cuales se puede analizar mucho, no solo del grupo, sino del coordinador y de la institución a la que perteneció. Lo vamos a mandar como para la próxima reunión. Y lo vamos a trabajar acá. Después les voy a mandar el análisis que hizo la escuela de esas dos crónicas. Que por ahí es un análisis en donde se hila un poco más fino, siempre tomando nuestros parámetros, nuestros ejes conceptuales, que son las teorías grupales, el psicoanálisis, el análisis institucional y el materialismo dialéctico. Además del grupo ilusión está el grupo boca, que es el grupo ávido de saber, típico que evoca la masa y el líder. La masa es un conjunto ávido de la nutrición del líder. Por eso al líder se lo idealiza y se le pide, se le demanda,
ahí lo que cunde es la demanda, que son toda clase de pedidos, pero que en el fondo es un pedido de amor. Acuérdense que el líder con la masa está unido por lazos libidinales y comunicacionales. Y la masa en sí está cohesionada por ese pegamento que llamamos libido. De manera que en el grupo Boca hay una demanda, en este caso de conocimientos, una demanda desmedida, por eso es un organizador infantil, todos los organizadores tienen algo de infantil, que tiene esta característica: los líderes pueden responder a esa demanda mientras tengan con qué. Cuando no tienen con qué, los líderes son denigrados. Después de haber sido idealizados, son denigrados y destituidos. Hubo un caso de Freud en donde cuenta que un grupo grande de mujeres estaba liderada por un cura, del cual esperaban todo. Estaba como santificado. Esto funcionó durante bastante tiempo hasta que el cura falló. Bueno, estas mujeres lo mataron. Y acuérdense de los roles de Shakespeare. Cuando nosotros estudiamos teoría de roles, hicimos mención, pero no me acuerdo si en este grupo, de los 7 roles del hombre que planteó Shakespeare, que son el infante, el estudiante, el amante, el guerrero, el juez, el payaso y el segundo infante. Fíjense que el juez y el payaso están juntos, o sea, lo más encumbrado a lo más ridiculizado. O sea, que los líderes tienen ese talón de Aquiles. Pudiera ser en alguna situación el líder no dé lo que el grupo espera. Entonces, los grupos en tanto primarios, tanto primarizados, son extremistas, voraces, de manera que si no hay alimento nutricio del líder, bueno, se lo comen al líder. Podríamos evocar aquí la comida totémica de la horda primitiva, en donde esa comida, esa ingesta del padre, es una metáfora de internalizar la función paterna. Solo que en lo concreto, en las personas concretas, esto no es así. Simplemente hay líderes que caen y desaparecen. El otro grupo que determinó Ancier se llama grupo máquina. El grupo máquina es el clásico de las fábricas o de ciertas empresas, en donde cada persona es un engranaje. Es una máquina que tiene que funcionar. Cuando el engranaje no funciona, se cambia por otro. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, vendedores de grandes empresas, por ejemplo, vendedores de celulares o de televisores. Era impresionante cómo cundía la paranoia, porque había que hacer un número, había que vender cierta cantidad de unidades. El que no lo alcanzaba era reemplazado. Quiere decir que somos piezas de una máquina. Es el típico grupo del capitalismo. Si quieren un ejemplo, Tiempos modernos de Chaplin, en donde ahí el tipo es un engranaje. Y está totalmente alienado en esa maquinaria, aún fuera de la fábrica. El tipo anda por la calle ajustando tuercas. Y me parece que se encuentra con una mujer y le ajusta las tetas con una llave inglesa. También está el grupo organismo, en donde todo funciona como si fueran órganos interconectados. Este es un grupo más amigable que el anterior. El anterior es un grupo triturante. Este es un grupo que se melancoliza cuando falta un integrante, porque hay muchos significantes que evocan los organismos. Por ejemplo, fulano es el cerebro del grupo, el otro es el corazón,
esta es mi mano derecha. El otro se llama fantasma de rotura, que es la amenaza de disolución grupal. Es decir, cuando hay un sesgo y hay amenaza de cisma, que es la disolución del grupo o por lo menos la partición del grupo. Esto como organizador motoriza la fuerza contraria, es decir, los intentos de cohesionar al grupo. Y finalmente está el fantasma de la muerte del padre, que deriva de un trabajo que hizo Ansié en una empresa familiar, en donde justamente la cabeza de la empresa muere y cunde la desorganización, y cómo de ese caos puede surgir un orden, como manda la teoría del caos. No sé si la conocen. La teoría del caos dice que el caos y el orden son dos polos dialécticos, que del caos surge el orden y que del orden surge el caos. Algo de eso aplicamos en la escuela. Nosotros apuntamos a cierta cosa caótica en nuestras clases teóricas y también en la lectura de lo latente. Cuando hablamos de surrealismo, de violentar el discurso, de destripar los significantes, estamos hablando del caos. La cuestión del sinsentido en el cuaternario del sentido es el caos, para encontrar un nuevo orden. O sea que esta es una onda dialéctica que va y viene entre caos y orden. Acá llamamos orden a lo que está discriminado, o sea, cada cosa en su lugar. Por lo tanto, la palabra discriminación en este contexto no es peyorativa. No estamos hablando de discriminación racial o política. Estamos hablando de las discriminaciones necesarias que hacen a lo subjetivo. Difícil de encontrar en las familias epileptoides y más fácil en las familias esquizoides. Por ejemplo, para darles un ejemplo cotidiano, un huevo adentro tiene un montón de partes que están discriminadas, no están revueltas. Esa discriminación es un orden. Lo revuelto es el caos. En la vida intrauterina tenemos un orden porque todo está en su lugar y separado de lo otro. Nosotros tenemos un cuerpo que está interiormente discriminado por membranas y películas que si se rompieran, tal vez moriríamos. Entonces hay que tener en cuenta esta condición. El fantasma de la muerte del padre supone un momento de caos en donde hay que rearmar el sistema. Yo intervine en una empresa familiar en donde una familia, con un jefe de familia, administraba un campo y una veterinaria. Campo interesante, un campo de como de 1000 hectáreas. El padre de familia tenía 2 hijos grandes, adolescentes o más, pero él llevaba las cosas en una carpeta encodificada, cuyo código no compartió con nadie, hasta que se murió. Entonces los hijos tuvieron que hacerse cargo y se encontraron con esa carpeta llena de jeroglíficos. Nadie sabía qué querían decir. Ahí estaban las transacciones bancarias, las deudas, la cuestión de los proveedores, todo estaba codificado. Llevó mucho tiempo descifrar ese jeroglífico, recurriendo a esos proveedores, esos bancos, esos acreedores. Y le llevó mucho tiempo pasar de ese caos a un orden hasta que se convirtió en una empresa familiar ordenada. Pero este tipo, por una cuestión narcisística, no compartió con nadie sus conocimientos y los dejó a todos en banda. Por supuesto que su narcisismo le impedía pensar que podía morirse. Él pensaba que era eterno. Cualquier tipo con 2 dedos de frente que tiene una empresa familiar
piensa en los mecanismos de sucesión, porque nada es eterno. Entonces, este es el conjunto de los fantasmas de Ansiedad, que se pueden ver en los grupos, a veces por momentos, o a veces estereotipadamente. Uno ve cómo funcionan los grupos y puede determinar esta latencia, que podríamos llamar latencia general, en comparación con las latencias puntuales, que son las lecturas de los significantes. Vale decir que nosotros tenemos varios trabajos cuando coordinamos un grupo o cuando observamos. Está esa atención flotante que pasa del estar molecular al molar y viceversa, de manera que ahí tenemos que tener una doble escucha de los discursos proferidos, que tienen su valor, y de lo que se puede deducir de los discursos proferidos en los significantes encriptados, en donde está el inconsciente de cada integrante. No se olviden que no hay inconsciente grupal. Lo que dice Ansié es que no hay inconsciente grupal, pero sí hay circulación fantasmática. O sea, que la escena de cada uno, la escena inconsciente, la escena deseada, podríamos decir, o la temida, está puesta ahí en los discursos. Como cada uno tiene la suya, esto circula a través de la palabra. Quiere decir que hay circulación discursiva y circulación fantasmática con el discurso. Cuando alguna escena coagula en el grupo, se produce lo que se llama resonancia fantasmática. O sea que todos compran la escena, sin darse cuenta, y la actúan. De manera que este es un aporte importante de Ansié al estudio de los grupos. Y el otro aporte es el de el grupo como espejo facetado o espejo roto. Porque uno cuando entra en un grupo tiene una idea de sí mismo que puede ser contradicha por las miradas de los otros. Ahí tenemos múltiples miradas que son pedazos de espejos, y eso desestabiliza. Es el riguroso negativo del estadio del espejo. El estadio del espejo a lo fragmentado lo unifica, y el espejo facetado de Ansié a lo unificado lo fragmenta. Esa es una amenaza para el sujeto en cualquier grupo. O el hecho de que todo el grupo no esté facetado, sino que esté en contra del sujeto, cosa que también se ha visto. Un chivato masivo y una expulsión de los grupos a cargo de los integrantes. Pero el espejo facetado es muy interesante porque es obvio que cuando uno entra a un grupo con cierta estabilidad personal, se va a encontrar con una mirada múltiple que le va a devolver imágenes diferentes de uno mismo, y eso es muy desestabilizante a veces. De manera que este es otro organizador en la medida en que ayuda a motorizar y a poner sobre el tapete esta diversidad de miradas. Bueno, los saludo, feliz Día del Trabajador, que les haga provecho la clase. Besos para todos, para todas. Nos vemos en el grupo operativo entonces. Chao, chicas.